La mayoría de los hombres cree que una mujer se enamora por las palabras correctas, por los regalos o por demostrar demasiado interés. Pero la verdad casi nunca funciona así. Una mujer rara vez se enamora porque alguien intenta convencerla. Se enamora cuando empieza a sentir algo que no puede explicar del todo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Daniel y Valeria. Se conocieron en una reunión sencilla entre amigos. Nada especial. Música suave, conversaciones normales y un ambiente tranquilo. Valeria estaba acostumbrada a hombres que intentaban impresionarla demasiado rápido. Hombres que hablaban demasiado de sí mismos, que buscaban atención constante o que querían generar conexión en una sola noche. Pero Daniel era diferente. No intentaba destacar. No buscaba aprobación. Hablaba con calma, escuchaba más de lo que hablaba y nunca parecía desesperado por agradar. Cuando conversaba con ella, la miraba con atención real, no con ansiedad. Y aunque Valeria no lo notó conscientemente en ese momento, algo dentro de ella empezó a relajarse. Durante las siguientes semanas comenzaron a hablar más seguido. No todos los días. Daniel nunca forzaba la conversación. A veces desaparecía varias horas porque estaba ocupado con su trabajo, sus rutinas o sus propios proyectos. Y curiosamente, eso hacía que Valeria pensara más en él. Porque había algo extraño en su energía. No parecía necesitar nada de ella. Y esa sensación despertaba una emoción nueva. Con otros hombres, ella sentía presión. Sentía expectativas. Sentía que tenía que responder rápido, demostrar interés o mantener viva la atención. Pero con Daniel era diferente. Él disfrutaba hablar con ella, pero no giraba alrededor de ella. Una noche salieron a caminar después de cenar. Mientras hablaban, Valeria le preguntó: ¿por qué eres tan tranquilo todo el tiempo? Daniel sonrió ligeramente. No todo necesita ser complicado. Esa respuesta quedó resonando en su mente mucho más de lo que ella esperaba. Porque no era solamente la frase. Era la forma en que él se movía emocionalmente. Nunca intentaba impresionarla con promesas enormes. Nunca hablaba del futuro demasiado rápido. Nunca decía cosas intensas para acelerar la conexión. Simplemente estaba presente. Y sin darse cuenta, Valeria comenzó a asociar esa presencia con tranquilidad emocional. Ahí empezó todo. Porque el enamoramiento femenino no nace en la lógica. Nace en las emociones que una persona despierta sin forzarlas. Daniel no trataba de convencerla de que era diferente. Su comportamiento lo demostraba solo. Con el paso de los días, Valeria empezó a notar pequeños cambios en ella misma. Revisaba el teléfono esperando mensajes de Daniel. Sonreía cuando veía su nombre aparecer. Se preguntaba por qué él nunca parecía ansioso por retenerla. Y eso despertaba curiosidad emocional. Una tarde, una amiga le preguntó: ¿te gusta ese chico? Valeria respondió rápidamente: no lo sé, creo que no. Pero mientras decía eso, recordó la calma que sentía cuando estaba con él. Recordó cómo él nunca intentaba controlarla. Nunca pedía explicaciones innecesarias. Nunca reaccionaba con inseguridad. Y aunque ella todavía no quería admitirlo, emocionalmente ya estaba entrando en otra etapa. Porque una mujer empieza a enamorarse cuando deja de sentir presión y comienza a sentir conexión. Daniel entendía algo que muchos hombres nunca entienden. No intentaba llenar cada silencio. No necesitaba hablar todo el tiempo para mantener el interés. Dejaba espacio. Espacio para que ella pensara. Espacio para que ella sintiera. Espacio para que ella empezara a invertir emocionalmente. Y ese detalle cambió todo. Una noche Valeria tardó varias horas en responder uno de sus mensajes. Con cualquier otro hombre, normalmente habría recibido reclamos, indirectas o cambios de actitud. Pero Daniel simplemente siguió con su vida. Al día siguiente respondió con la misma tranquilidad de siempre. Sin drama. Sin presión. Sin distancia fría. Solo coherencia. Y fue ahí cuando algo dentro de ella se activó de verdad. Porque empezó a preguntarse algo que nunca antes había pensado con otros hombres. ¿Qué lugar ocupó realmente en su vida? Esa pregunta marcó el inicio de su inversión emocional. Desde ese momento comenzó a buscarlo más. A interesarse por sus planes. A prestar atención a detalles pequeños sobre él.
Y aunque todavía no lo llamaba amor, emocionalmente ya estaba caminando hacia eso. Porque cuando una mujer empieza a sentir paz, curiosidad y seguridad al mismo tiempo, el vínculo comienza a crecer en silencio. Y sin darse cuenta, Valeria ya no solo disfrutaba de la presencia de Daniel. Empezaba a necesitarla emocionalmente. Después de varias semanas hablando con Daniel, algo empezó a cambiar dentro de Valeria. Ya no era solamente curiosidad. Ahora había expectativa. Sin darse cuenta, comenzó a ajustar pequeñas cosas de su rutina alrededor de él. Revisaba el teléfono antes de dormir esperando un mensaje suyo. Cuando salía con amigas, terminaba pensando en las conversaciones que había tenido con Daniel durante el día. Y lo más extraño era que él nunca hacía nada exagerado para provocar eso. Simplemente mantenía la misma energía tranquila de siempre. Y ahí estaba la diferencia. La mayoría de los hombres, cuando sienten que una mujer empieza a acercarse, cambian por completo. Se vuelven demasiado disponibles. Empiezan a escribir más, a buscar confirmación constante o a actuar desde el miedo de perderla. Pero Daniel no. Seguía teniendo sus horarios, sus proyectos y su propia vida. Cuando estaba con ella, estaba presente de verdad. Pero cuando no estaba, no desaparecía emocionalmente ni perseguía atención. Eso empezó a generar algo muy poderoso dentro de Valeria. Valor. Porque emocionalmente, las personas valoran más aquello que no sienten completamente asegurado. Una tarde quedaron de verse en una cafetería pequeña del centro. Valeria llegó unos minutos tarde, esperando encontrar a Daniel molesto o distante. Pero él simplemente sonrió cuando la vio entrar. Pensé que no llegarías, dijo con calma. No hubo reclamos. No hubo tensión. Solo seguridad. Durante la conversación, Valeria notó algo más. Daniel nunca intentaba impresionarla constantemente. No competía por validación. Escuchaba, opinaba con sinceridad y mantenía límites naturales. En un momento ella habló de un viaje improvisado con amigos para el siguiente fin de semana. Tal vez cancelen nuestros planes del sábado, comentó ella mientras observaba su reacción. Muchos hombres habrían intentado convencerla de quedarse. Otros se habrían mostrado heridos o fríos. Pero Daniel respondió tranquilo. Haz lo que realmente quieras hacer. Nada más. Esa respuesta tuvo más impacto del que él imaginaba. Porque por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que estaba frente a un hombre que no intentaba retenerla. Y eso la hizo acercarse más. Esa noche, mientras estaba sola en casa, pensó demasiado en él. ¿Por qué no reacciona como los demás? La respuesta era simple. Daniel no estaba construyendo la conexión desde la necesidad. La estaba construyendo desde la estabilidad emocional. Y esa estabilidad comenzó a despertar apego. Los días siguientes, Valeria empezó a buscarlo más seguido. Le enviaba mensajes primero. Compartía detalles personales que normalmente guardaba para sí misma. Incluso empezó a preocuparse por cómo ciertas actitudes podrían afectarlo. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio emocional en una mujer. Cuando deja de pensar solamente en cómo se siente ella y comienza a pensar también en cómo se siente el hombre. Una noche hablaron por videollamada hasta tarde. Entre risas y conversaciones profundas, hubo un momento de silencio. Valeria lo observó unos segundos antes de preguntar. ¿Nunca tienes miedo de que alguien se aleje? Daniel se quedó callado un instante. Las personas que quieren quedarse, se quedan. Y las que no, no puedes obligarlas. Esa frase golpeó algo profundo dentro de ella. Porque era exactamente lo contrario a lo que había vivido antes. La mayoría intentaba controlar, asegurar o acelerar las cosas. Daniel simplemente permitía que todo creciera de forma natural. Y eso generaba confianza emocional. Pero entonces ocurrió algo que puso a prueba toda la conexión. Durante varios días Valeria empezó a mostrarse más distante. No porque hubiera perdido interés, sino porque emocionalmente estaba confundida. Sentía que comenzaba a involucrarse demasiado y eso le daba miedo. Muchos hombres, en esa situación, habrían reaccionado con ansiedad. Daniel no. No desapareció. No reclamó. No intentó recuperarla desesperadamente. Simplemente mantuvo la misma energía estable. Le escribía con normalidad, seguía amable y tranquilo, pero sin perseguir atención extra.
Y esa reacción provocó algo inesperado en Valeria. Ella empezó a sentir su ausencia. Comenzó a notar el espacio emocional que él dejaba cuando no intentaba forzar las cosas. Y en ese espacio, sus sentimientos crecieron todavía más. Porque cuando un hombre no invade emocionalmente a una mujer, ella tiene espacio para descubrir lo que realmente siente. Una madrugada, mientras revisaba antiguas conversaciones con él, Valeria finalmente lo entendió. No se estaba enamorando por lo que Daniel decía. Se estaba enamorando por cómo se sentía cuando estaba cerca de él. Con él no sentía presión. No sentía juegos. No sentía miedo de equivocarse. Sentía calma. Y esa calma empezaba a volverse necesaria para ella. Sin admitirlo todavía, emocionalmente ya había cruzado una línea importante. Daniel ya no era solamente alguien interesante en su vida. Se estaba convirtiendo en alguien emocionalmente importante. Con el paso del tiempo, la conexión entre Daniel y Valeria se volvió más profunda. Ahora ella era quien buscaba verlo más seguido. Se preocupaba cuando él estaba demasiado ocupado. Sonreía de una forma distinta cuando él aparecía. Incluso sus amigas comenzaron a notar el cambio. «¿Te pasa algo con ese chico?», le dijo una noche una de ellas. Valeria bajó la mirada sonriendo ligeramente. Tal vez por primera vez, ya no podía negarlo del todo. Pero justo cuando todo parecía avanzar bien, ocurrió algo que casi destruye la conexión. Daniel empezó a cambiar. Al principio fue algo pequeño. Comenzó a responder demasiado rápido cada mensaje. Luego empezó a cancelar algunos planes personales para verla más tiempo. Poco a poco, sin darse cuenta, empezó a girar emocionalmente alrededor de ella. Y Valeria lo sintió inmediatamente. Porque las mujeres perciben los cambios emocionales mucho antes de que un hombre los verbalice. El hombre tranquilo y centrado que la había atraído comenzaba a mostrarse ansioso por no perderla. Una noche salieron a cenar y Daniel empezó a hablar demasiado del futuro. «Creo que esto entre nosotros puede volverse algo muy serio», dijo mientras la observaba con intensidad. Valeria sonrió por compromiso, pero dentro de ella apareció una sensación incómoda. Presión. Y aunque no sabía explicarlo claramente, algo empezó a enfriarse. Durante los días siguientes, Daniel siguió intensificando todo. Más mensajes. Más necesidad de atención. Más preguntas buscando seguridad emocional. ¿Todo está bien entre nosotros? ¿Sigues sintiendo lo mismo? Te noto un poco distante. Sin darse cuenta, comenzó a buscar validación constante. Y ahí apareció el problema. Porque el enamoramiento necesita espacio emocional para respirar. Cuando alguien intenta asegurarlo demasiado rápido, la emoción empieza a sentirse pesada. Valeria comenzó a responder más lento. Ya no se sentía tan relajada hablando con él. Y lo peor era que Daniel, al notar el cambio, aumentó todavía más su ansiedad. Exactamente el error que destruye muchas conexiones. Una tarde ella canceló un encuentro porque tenía mucho trabajo pendiente. Daniel respondió de forma amable, pero pasó toda la noche pensando demasiado. Al día siguiente le escribió varias veces intentando recuperar la cercanía de antes. Valeria observó los mensajes en silencio. Y aunque todavía sentía algo fuerte por él, empezó a sentir también una pérdida de atracción emocional. Porque el hombre estable que le transmitía seguridad ahora parecía depender de la relación para sentirse tranquilo. Eso cambió completamente la energía. Días después se encontraron nuevamente. Daniel llegó nervioso. Intentaba que todo saliera perfecto. Intentaba agradarle demasiado. Y justamente eso fue lo que rompió la naturalidad entre ellos. En medio de la conversación, Valeria finalmente dijo algo importante. «Siento que estás diferente». Daniel guardó silencio. «¿Diferente cómo?». Ella dudó unos segundos antes de responder. «Antes eras más tranquilo, ahora siento que tienes miedo de perderme». La frase le golpeó directo. Porque era verdad. En algún momento dejó de disfrutar la conexión y empezó a intentar controlarla emocionalmente. Esa noche, al regresar a casa, Daniel entendió algo fundamental. El problema nunca había sido mostrar interés. El problema era perderse a sí mismo dentro del interés. Durante varios días decidió tomar distancia emocional de su propia ansiedad. Volvió a enfocarse en sus rutinas, en su trabajo,
en sus objetivos y en su vida fuera de la relación. No para manipularla. No para crear juegos. Sino para recuperar el equilibrio que había perdido. Y poco a poco, algo cambió otra vez. Volvió a hablar con calma. Volvió a escuchar sin presión. Volvió a sentirse seguro incluso sin controlar el resultado. Valeria lo notó inmediatamente. Porque la energía tranquila que la había conectado con él al principio había regresado. Una noche caminaron juntos después de cenar. El ambiente era ligero otra vez. Sin tensión. Sin necesidad de definir nada. En un momento, Valeria tomó su mano suavemente. Y aunque no dijo te amo, ese gesto comunicó mucho más que cualquier palabra. Porque cuando una mujer realmente empieza a enamorarse, no busca perfección. Busca estabilidad emocional. Busca sentir que puede acercarse sin ser presionada. Busca un hombre que la elija, pero que no dependa de ella para sentirse completo. Y finalmente Daniel entendió la lección más importante de todas. El amor no crece cuando intentas retenerlo. Crece cuando mantienes tu esencia mientras permites que la conexión avance naturalmente.